Bueno, Marcos, vamos a hablar del tema docente, no del tema salarial, del paro que hemos ya compartido información, sino de el otro eje del reclamo. Sí, un cambio que indudablemente hace ruido, una modificación que se aplica en toda la provincia, pero principalmente cómo afecta en Bahía. La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de cerrar los primeros años de los bachilleratos de adultos. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora no va a haber más bachilleratos de adultos en la ciudad. Se van a reemplazar por los CENS. En Bahía Blanca hay 5, ¿sí? Y están todos nucleados en el centro. En un rato vamos a hablar, pero es una medida que empieza a despertar polémica. De hecho, hoy se llevó a cabo una manifestación en la Media 1, en el Mosconi, en Ingeniero White, que es uno de los lugares donde se va a cerrar. A ver. De alguna manera es cerrar la posibilidad, darle un cierre a la posibilidad educativa a la comunidad de Ingeniero White, ¿sí? Que es muy grande. Acá acceden alumnos que viven en el barrio Saladero, en las colonias ferroviarias, a ver, o sea, que pertenece en realidad al contexto, sí, de Ingeniero White. Y quitar el bachillerato de adultos en esta escuela es quitarle la posibilidad de educación, de terminar sus estudios secundarios a la comunidad de Ingeniero White. Eso es claro. Es un impacto a nivel laboral, docente, pero lo que más nos preocupa es a nivel de derechos de los alumnos. La educación de adultos es la educación de la clase trabajadora que por distintas razones no pudo terminar su secundaria. Entonces estamos quitándole derechos a los sectores más vulnerables. ¿Los docentes vinculan esta decisión con un ajuste? En realidad lo que se habla es de un reacomodamiento, pero sí, porque podría haber menos docentes. Ahora vamos a repasar bien en números cómo afecta, pero se reduce considerablemente la cantidad de establecimientos para dar la educación secundaria para los adultos. Desde la provincia, o en realidad las autoridades que están aquí en Bahía Blanca, dicen que en realidad es un cambio para mejorar, un cambio cualitativo. La apuesta fuerte es a la calidad educativa. Los bachilleratos de adultos van a cerrar en cuanto a su formato, pero la propuesta que se va a ser ampliar la oferta educativa para los adultos en otros formatos, tanto a través de CEN como de FINES. ¿No son pocos los CENS? ¿No son 5 nomás? Los CEN son 7 y la cantidad de FINES que vamos a tener van a ser innumerables. Donde haga falta un servicio educativo para adultos, se lo va a llevar. Bueno, esa frase vamos a guardarla, sí, porque es importante, es un compromiso también. Y para ir entendiendo un poco cuál es la problemática, vamos a repasar cuáles son los bachilleratos que brindan educación para adultos en nuestra ciudad. Todos los establecimientos, en total los que van a cerrar son 14. Se cierran los primeros años, ¿qué quiere decir? Siguen funcionando segundo y tercer año. El año que viene... Para los ingresantes. Claro, el año que viene van a quedar solamente los de tercero y dentro de 2 años no va a haber más bachilleratos. Pero aquel que hoy quiera empezar el bachillerato no va a poder ir a estos 14. Vamos a repasar cuáles son las escuelas que hoy en día tienen educación para adultos. Los 14 bachilleratos en nuestra ciudad. Las medias, 1, el Mosconi, donde hoy fue la protesta. 2, 3, 5. Esta después vamos a repasar bien, la 5, porque tiene una particularidad. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, media 27 y la técnica número 4. Son los 14 bachilleratos que dan educación para adultos. Gente que tiene una familia a cargo, que tiene un trabajo y que también quiere estudiar. Por eso los horarios no son los mismos. Vamos a ver cuáles son los CENS habilitados, los nuevos lugares donde se va a brindar la educación. Son 14 contra 5. Sí, desde educación dice que son 7, pero por ahora habilitados están estos 5. Estos 5. Y vamos a ver dónde funcionan, porque este no es un dato menor. Y aquí está el eje de la cuestión. Las escuelas que veíamos están en el centro y en la periferia de la ciudad. Y los 14 están repartidos, evidentemente son muchos. Por ejemplo, el de White, donde hoy, en el Mosconi, estaban protestando. Pero los 5 CENS, vamos a ver dónde están ubicados, es el próximo dato. La escuela 4, la escuela 5, la escuela 48, esta es una de las escuelas de la periferia. Cáritas está en Colón al 1600 y empleados de comercio en la primera cuadra Rodríguez, claro. Es decir... La Madrid, de Regueira, Rodríguez es centro. Zona norte, en la escuela 48 y Cáritas en Colón al 1600. Poca variedad. Resto, no hay demasiada cobertura. Por ejemplo, los alumnos de White del Mosconi se tienen que venir de White a Bahía, no les queda otra. Con una familia a cargo. O a Colón a 1600, pero aún sí, así es más cómodo venir al centro que tal vez ir allí a Colón, ¿no? Con una familia a cargo y con un trabajo. A eso sumarle los tiempos de ir y venir. Por eso esa es
la principal queja. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el impacto social? Bueno, hablamos de hecho con exalumnas egresadas del Mosconi y también con alumnas que están cursando ahora. ¿Cómo los afectaría y cuál era la comodidad de tener la escuela a 2 cuadras de la casa? Los escuchamos. La verdad que es triste porque siempre pensando en mis hijos, soy madre, soy abuela. La Mosconi me dio la oportunidad de poder finalizar el secundario para poder encarar una carrera. Así que la verdad que es lamentable. Yo trabajo todo el día y tengo 7 hijos, a los cuales por trabajo y dedicación a mi casa no los he terminado. Se da esto de que se cierre el bachillerato de adultos acá y se ponga en el centro de Bahía. ¿Te limita mucho? Tengo moto igual, pero sí, para mí sí, porque ni bien yo tengo un horario de trabajo, venir a casa, cocinar, dejar preparado e irme, vivo a 2 cuadras. O sea, ir al centro se me complica. La verdad que es difícil, no sé si para un chico, pero sí para una madre, para un adulto, porque yo pienso que, bueno, que el que trabaja no tiene todas las energías para poder cursar 3 años y más turno nocturno. Y bueno, y si no tenés la posibilidad de un auto, una moto, vos tenés que pensar que tenés que tomarte un micro, son 45 minutos hasta Bahía, 45 minutos para volver, más lo que tenés que esperar. Todo por el trabajo de cuidar a tus hijos. Exactamente, no es fácil, no es viable. Uno tiene hijos, tiene la casa atrás y bueno, acá en 10 minutos llegas a tu casa. Inclusive podés venir a cualquier horario que tenés la biblioteca para utilizar también. O sea que la verdad que está feo que termine esto. Nos comentabas, Marcos, que además hay una escuela que tiene alguna particularidad, como por ejemplo la media número 5. Sí, ¿qué ocurre allí? Veíamos, bachillerato de adultos, todos turno-noche, ¿sí? Sí. La mayoría. La media 5 tiene un turno particular, de 13:30 a 16:30. ¿Para qué? Para que las madres o padres lleven a sus hijos a la escuela o al jardín del barrio y en la misma hora en que sus hijos estudian, ellos también puedan estudiar. Es decir, trabajen a la mañana y a la tarde puedan ir a la escuela. Por eso se verían muy afectados por esta decisión, porque van a pasar al turno noche, si tienen que cuidar a sus hijos no pueden ir a la escuela. Es la escuela que está ubicada en la zona del barrio noroeste, sí, Mariano Moreno, la Plaza Chachacha. Chachacha, para ubicarse. Y hablamos con una preceptora y una docente de la media 5 que nos contaban justamente esta particularidad y las dificultades que tendrían los alumnos del bachillerato de adultos. Es un bachillerato para adultos que funciona de las 13:30 a las 16:30 y es el único en Bahía. Por lo general las alumnas son mamás jóvenes que dejan a sus hijos en la escuela y en el jardín del barrio y van a nuestra escuela a cursar el bachillerato y luego a las 4:30 van a buscar a los chicos a sus respectivas instituciones. Como docente, ¿qué pensás que va a pasar con esas mamás que hoy en día tienen esa posibilidad de ir a la escuela mientras sus hijos también van a la escuela o al jardín? Yo pienso que les limita mucho las posibilidades de ascenso social, de poder insertarse socialmente en un trabajo, de poder darle una buena educación a sus hijos y repercute en las familias sobre todo, porque sin lugar a duda la educación de la madre incide en la primera etapa de la infancia de cualquier chico. Entre las escuelas que mencionábamos estaba también la media 7, decíamos, de la periferia. La media 7 está en General Daniel Serri. También se tendrían que venir de Serri a Bahía para estudiar. Por eso es que dicen los docentes y alumnos que no tomaron en cuenta el impacto social de esta medida. Por eso vuelvo a la frase de la jefa regional de educación, que dijo, si se necesita un servicio educativo no va a faltar. Ojalá que así sea y que todos puedan tener un acceso educativo relativamente cerca de su domicilio. Pero este año educativo ya empezó. Y las inscripciones no se hicieron en los bachilleratos, no hay primeros años. Directamente a los CENS. Directamente a los CENS, y los que hay no están, en Serri no hay, en White no hay. Bien, otro ruido que está provocando esta reestructuración que se está haciendo de la cuestión educativa tiene que ver, por ejemplo, con el jardín de Bellavista, sí, que ya no va a ser más de Bellavista. Un histórico reclamo de los padres de toda la comunidad, tener el edificio propio, ¿sí? Es el jardín 919, el que estamos viendo acá, en calle 3 de febrero al 400. ¿Edificio propio? Está el edificio propio. A 60 cuadras del jardín. Claro, han construido un nuevo edificio en el barrio Las Canitas, un barrio en crecimiento muy lindo, pero lejos de este. Muy lejos, 6 kilómetros. Por eso es que los padres principalmente están convocando para una manifestación que se va a hacer hoy a las 8 de la noche para que el jardín, como dice este cartel, se quede en el barrio.
Bien, hoy a las 8 de la noche allí en las instalaciones del jardín, entonces. Algunas modificaciones que están haciendo ruido. En este caso, el jardín va a tener el edificio propio, pero en otro barrio lejano a Bellavista. Claro, un barrio que también necesita un jardín porque ha crecido mucho. Las Sí. Canitas, San Agustín, etcétera. Pero la gente de Bellavista va a quedar muy lejos de Se su va a jardín. quedar sin el jardín. Sí, o va a tener que cruzar la calle e ir al de Paligüe. Sí, pero hay que ver si consiguen cupo o no. Ya empezó el año lectivo. Por eso son estas modificaciones que en este momento del año complican. Gracias, Marcos. Hasta luego.